parejas, familias, jóvenes, iglesia, cultura, oración, valores, entre amigos. Farolitos en el cielo poco a poco van naciendo, farolitos en el cielo poco a poco van naciendo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza, en la noche buena, es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza, en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza, en la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores, corazones que se alegran, pues llegó la noche buena. Farolito, ¿a dónde vas? Farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. Van sonando los tambores, pregonando sus amores, corazones que se alegran, pues llegó la noche buena. Muy Así buenos es. días, queridos cristovidentes. Buenos días también a nuestro grupo musical que nos está acompañando y a usted, Padre Manuel. Buenos días. Muy buenos días, Andreita. Muy buenos días a todos ustedes, queridos cristovientes. Claro que sí, con esta gran compañía el día de hoy también de estos músicos que pues, nos traen una gran noticia también. Ya los conocemos desde hace mucho tiempo aquí en Entre Amigos. Esta gran familia que son, ya tiene una bebé grandotota, ¿no? Una santa inocente, definitivamente sí. Wow, 10 meses. Hermosísima, sí. Por ahí la vemos gateando en el canal, como lo dice Johanna. Pues bueno, y con esa alegría también a todos ustedes, queridos cristoyentes, hoy también es una celebración de la vida. Estamos celebrando la vida en Navidad, celebrando la vida y en esa defensa también de la vida. Así que, queridos cristoyentes, hoy día de los santos inocentes. Efectivamente, el Señor nos muestra desde la debilidad la grandeza y la fortaleza que puede llegar a obtener también un ser humano desde pequeño. Lo más débil de la naturaleza es un ser humano, Andreita. Claro que sí, Padre. Y de hecho, si tú te pones a ver todo el proceso de la vida, es una cosa hermosa porque de la nada nace vida. Y ver todo el proceso de maternidad de una mujer y la concepción de un niño es definitivamente un milagro. Y es algo que hoy, no solo hoy debemos celebrar, sino que todos los días debemos celebrar porque es el milagro que nos trae esperanza. Tantos cuidados que necesita un niño para vivir, por ejemplo. Otro ser de la naturaleza puede de pronto nacer solito, quedar solito por allí y puede subsistir, pero un ser humano no. Un ser humano necesita cuidado, un ser humano necesita protección frente a las enfermedades, frente a la salud precisamente, también la seguridad, a tantas cosas y necesita también esa inversión de parte de nosotros para que esa vida crezca, ¿no? Y ya habiendo crecido,
Oye, se nos olvida a veces esa debilidad en la cual empezamos, ¿no? Empezamos de pronto a crecer en la soberbia, empezamos a crecer en tantas cosas. Hoy es un día de reflexión también, Así es. para confrontarnos y también para reconocer ese valor tan grande de la vida y es la especialidad de los niños. En los niños también hay un mensaje de evangelio que nos va recordando que Dios es grande. Antes de entrar aquí a Entre Amigos, hablábamos aquí con Joana y con el esposo, Alex, Jonathan. Es que son Gigi. Entonces, con Joana y Jonathan, acerca de ese nacimiento, ¿no? Uno va descubriendo tantas cosas cuando habla con otras personas, experiencias. Dice, definitivamente Dios es grande, la sabiduría de Dios es inmensa y le va uno hablando, le va haciendo reconocer si uno contempla esa realidad del nacimiento, esa realidad de ser padres, de ser Así familia. Pues bueno, hoy una fiesta bien importante para nosotros como católicos, este Día de los Santos Inocentes, y tendremos que preguntarnos por qué este Día de los Santos Inocentes, cuál es la temática bíblica, cuál es todo el trasfondo de toda esta celebración. Y pues hoy vamos a tener también invitados muy especiales. Muy especiales. Vamos a tener invitados, padre, pero así también tenemos invitaciones que vamos a dar rápidamente para que podamos empezar a hablar sobre este tema súper especial de los Santos Inocentes. Primera invitación, padre. Hoy el Papa Francisco nos hace un llamado a orar por el Papa Emérito Benedicto XVI, quien tiene 95 años y está muy débil, así que es un llamado desde nuestro pontífice para que juntos podamos orar por él, por su salud, también su salud espiritual. Y bueno, así como el mismo Papa Benedicto XVI se ha llamado a él, humilde servidor de la viña del Señor, que nosotros podamos orar por él. Así es, pues invitación a todos en este día también a orar por el Papa, hoy y siempre también, por los papas y especialmente por el Papa Emérito Benedicto XVI. Mira que hoy Día de los Santos Inocentes también, no solamente los niños, sino en la vejez también, nos damos cuenta de nuestras debilidades y cómo la vida va feneciendo. Pues bueno, ponerlo en manos de nuestro Señor, a este bondadoso hombre que nos ha traído definitivamente también mucha sabiduría, la sabiduría de Dios que le va iluminando a él. Y tenemos más invitaciones también, Andreita. No se olviden ustedes que el 31 de diciembre tenemos una gran cita en la capilla del Canal Cristovisión, una capilla que nos han dado muy linda y pues que los invitamos también a que ustedes conozcan. 31 de diciembre tenemos entonces la hora santa. La hora santa, padre, desde las 11:30 en la capilla Nuestra Señora del Pilar, y luego tendremos la Eucaristía a las 12:30. También ahí mismo esta va a ser presidida por el padre Ramón. Así es, pues bueno, esa linda capilla que nos va a acoger y que tenemos que aprovechar también como cristovidentes, como familia de Cristovisión, invitar a otros. Uno cuando está orgulloso de su casa va y invita a otros allí. Invita, acompaña. Y vamos a tener también jornada de confesiones allí en esa hermosa capilla. Va a estar el padre Ramón también en una jornada de confesiones que ustedes irán viendo también a través de nuestros mensajes entre programas, esa invitación del padre Ramón a que también vayan a confesarse a esa linda capilla de Nuestra Señora del Pilar, capilla del Canal Cristovisión. Allá estará también el padre Ramón, en algunas fechas él va diciendo, confesando, pero ahora entonces los invitamos 31 de diciembre a las 11 de la mañana, 11:30. 11:30 de la mañana a esa hora santa. Mire, es que empezar el año de esa manera, qué lindo, y terminarlo y ahí, empezarlo de la mejor claro. forma. La confesatón va a ser el viernes 30 de diciembre, también Viernes para que 30 de usted se diciembre. agende. ¿Desde qué horas vamos a tenerla? Bueno, vamos a confirmar la hora, pero también para que se vayan Muy bien. agendando y bueno, juntos podamos encontrarnos como familia Cristovisión. Y tenemos una última invitación, padre, y es de nuestro aguinaldo navideño. Vamos avanzando por el océano y la meta es llegar a España hoy, antes de que se acabe el día. Así que todos ustedes también los invitamos para que puedan hacer parte de este aguinaldo navideño. Juntos vamos
en el camino hacia Belén. Sin más, Andreita, hoy es muy importante también tener en cuenta esta fecha, Santos Inocentes. Nuestro programa es un poco corto hoy porque vamos a tener la audiencia también total. Así que aprovechamos este tiempo para compartir, aprender, formarnos. Pues tenemos invitados tan especiales para nosotros y pues tenemos una nota acerca de este tema del día, de los santos inocentes, que nos importa mucho a nivel bíblico, a nivel social, a nivel también espiritual. Bueno, esto tiene todo un sentido iluminado también por la palabra de Dios. Veamos esta nota del día. Hoy, 28 de diciembre, celebramos el Día de los Santos Inocentes. Recordamos y honramos a todos aquellos niños que murieron a manos del rey Herodes, pues al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, envió a todos sus soldados para que asesinaran a todo niño menor de 2 años que se encontrara en Belén. Con un poco más de contextualización, es en el Evangelio de San Mateo, donde se anunció el nacimiento del Mesías, quien llegaría a ser rey de Israel, razón por la que Herodes pidió a los magos del Oriente que después de haber llegado al lugar donde se encontrara el recién nacido y adorarlo, regresaran y le revelaran el lugar exacto para él también supuestamente adorarlo. Pero la realidad era otra. Herodes, temiendo que Jesús le pudiese quitar el poder que tenía, decidió ir a buscarlo para matarlo. Sin embargo, los magos nunca le indicaron ningún detalle, pero esto no fue impedimento para Herodes. Mandar asesinar a todo niño menor de 2 años que viviera en Belén y sus alrededores fue la solución que encontró. A esto se le conoce como el primer derramamiento de sangre desatado a causa de Jesucristo, un rey que se dejó llevar por su soberbia y ambición, acabando con la vida de aquellos que no tenían mancha alguna. Muy bien, queridos cristovidentes, así que ese es el tema del día de hoy, los santos inocentes. Y precisamente tenemos a un invitado muy especial hoy que nos está acompañando. Él es el padre Carlos Novoa, doctor en teología. Y con él vamos a poder hablar un poco más sobre este tema para que juntos podamos hoy aprender y reflexionar sobre estos santos inocentes. Padre Carlos, muy buenos días y bienvenido a Entre Amigos. Gracias, Andrea. Muchísimos agradecimientos por esta invitación que me honra. Bueno, no, usted, muchísimas gracias por acompañarnos, padre. Y bueno, usted es el experto acá. Cuéntenos un poquito sobre lo que usted hace. Usted es profesor también de la Universidad Javeriana. ¿Cómo no? Sí. Yo soy sacerdote, soy miembro de la Compañía de Jesús. Las personas nos conocen como jesuita, nuestro nombre oficial es la Compañía de Jesús. Soy profesor titular de la Universidad Javeriana, soy doctor en teología, también por la misma universidad, y trabajo como profesor investigador de teología en la Universidad Javeriana, sede de Bogotá. Fundamentalmente, ¿qué es la teología? Pues la teología es preguntarse el camino de Jesús, hoy, qué significa y qué nos exige. Entonces yo me dedico a eso, me dedico a investigar cuál es el camino de Jesús y qué es lo que nos pide, a investigar, a enseñar, a escribir, a publicar sobre eso. Padre, y además esto es un reto también con el tema de hoy, porque Jesús en la palabra dice, Él todo lo hace nuevo, todos los días. Y entonces la teología, me imagino que todo el tiempo es dinámica. Así es. Se pregunta uno también sobre las situaciones sociales y todo lo que implica el accionar de Dios. Así Padre, es. en este sentido, el paso de Jesús por nuestra vida, por nuestra historia que está vivo, ¿por qué celebrar hoy la fiesta de los santos inocentes? ¿Qué sentido tiene eso en medio de la comunidad cristiana? Sí, para contestar eso, Manuel, rápidamente hagamos un contexto bíblico del asunto. El Evangelio de Mateo en el capítulo 2 es el único evangelio que nos habla sobre la matanza de los santos inocentes. Entonces, ¿qué consiste el relato bíblico? ¿Qué nos cuenta concretamente el Evangelio de Mateo
sobre los santos inocentes, por qué los santos inocentes son asesinados. En síntesis, el capítulo 2 nos habla sobre lo que tradicionalmente llamamos los Reyes Magos. La Biblia, la traducción más exacta es sabios, ¿no? Hay unos sabios que se enteran que ha nacido Jesús, que ha nacido el verdadero Rey de Israel, y ellos vienen a saludarlo y adorarlo. Herodes el Grande, el rey de la época, se entera y dice el relato que cuando se enteró le da mucho susto. Le da mucho susto porque este señor Herodes era un rey muy perverso, asesino, explotador, la gente no lo quería para nada. Y él le dice, y está muy asustado porque evidentemente entonces él siente que de pronto nació alguien que le va a cuestionar su poder. Y efectivamente tenía toda la razón, porque Jesucristo sí que le cuestionó, no el poder a él porque él se murió antes de la vida pública de Jesús, pero sí de sus hijos y particularmente de Herodes Antipas, uno de los hijos de él. Entonces Herodes le dice a los sabios, llamados tradicionalmente Reyes Magos, que vayan evidentemente a adorar a Jesús y que le digan que él quiere ir a saludarlo también. No, él quiere ir a asesinarlo. Entonces los Reyes Magos, nos dice el relato del Evangelio de Mateo, que en unos sueños Dios les comunica que no vuelvan donde Herodes. Entonces Herodes se pone energúmeno, se pone súper furioso porque evidentemente los magos descubrieron su treta, y manda a asesinar a todos los bebés que más o menos hayan nacido en la misma época en la cual nació Jesús. Ese es el relato bíblico. Ese es el relato bíblico. La pregunta entonces, hay dos preguntas. Primero, ¿por qué la comunidad cristiana primitiva, que es la que escribe los evangelios, pone este relato? Y segundo, ese relato, como ya lo hemos dicho, el cristianismo se pregunta cómo vivir a Cristo hoy. Entonces, ese relato, ¿qué nos dice hoy? ¿Qué nos dice hoy? Entonces, la comunidad cristiana primitiva escribe este relato, primero de todo para criticar a Herodes, que tanto el padre como el hijo eran dos reyes indeseables, asesinos, que explotaban al pueblo, que abusaban del poder. Sí, señor. Y entonces critican al rey Herodes y critican el abuso de poder. El cristianismo rechaza el abuso de poder. El Evangelio de 50.000 maneras lo dice. Podemos decir que el relato de los santos, del asesinato de los santos inocentes, coincide con muchísimas acciones y palabras de Jesús. Para no decirlas todas porque no tenemos tiempo. Dice Jesús: los señores de este mundo oprimen y explotan a sus pueblos. El mayor entre ustedes sea el que más sirva. Entonces, ¿qué significa hoy la matanza de los santos inocentes? Por desgracia significa que hoy en día sigue sucediendo la matanza de los santos inocentes. Porque hoy en día en la humanidad se siguen masacrando inocentes de muchísimas maneras. Por lo pronto, en un sistema económico que genera hambre, un sistema económico injusto y explotador como es el que vivimos, que define el Papa Francisco como un sistema que mata gente, el hambre es criminal. O como lo define San Juan Pablo II, vivimos una sociedad en la cual cada día hay menos ricos, cada vez más ricos, a costa de más pobres, cada vez más pobres. Y es que esa pobreza, como muy bien dice el Papa Francisco, mata gente. 25.000 personas mueren de hambre en el mundo cada día. Y dentro de esos 25.000, por supuesto que hay miles de niños. Miles de niños mueren en las guerras, mueren en la guerra interna de este país, que desde 1985 hasta 2017 produjo 460.000 asesinatos. Mueren en las guerras de los Herodes de hoy, porque hoy sigue existiendo Herodes con otro nombre, pero con el mismo estilo.
la guerra contra Ucrania, que el Papa Francisco censura tremendamente y exige que se cese ya el fuego y haya negociaciones. La guerra de la invasión contra Irak, que el Papa San Juan Pablo II declaró lo siguiente, comillas, la guerra contra Irak es injusta, ilegal e inmoral. Padre, ver esas imágenes que a veces se pasan en estas luchas que usted cita ahora, donde los mismos papás ahora, por salvar a sus hijos, los botan sobre un muro, ¿cierto? Para que alguien más los acoja, nos hace pensar a nosotros, el mundo cristiano, en el reto de valorar la vida del pequeño. Creo que solamente se está pensando en el poder por el poder, pero no nos estamos dando cuenta que nos estamos matando unos a otros, que esa vida empieza por algo débil, el valor de la debilidad. Por supuesto, el valor de la debilidad. Y entonces, en este sistema, como lo define el Papa Francisco, comillas, esta sociedad en la cual lo único que importa son los ídolos del dinero y del poder, en la cual las personas no valen para nada, son desecho, son basura, cierra comillas, y por consiguiente los niños. Entonces, esta sociedad lamentablemente no le interesa a la persona, no le interesa a los niños. Por eso, cada día mueren miles y miles de niños de hambre por un sistema injusto, inequitativo, donde hay una absurda concentración de la riqueza que genera precisamente esas muertes diarias, esa matanza de inocentes. Padre, vemos que tristemente entonces sigue esta matanza de todos los inocentes, pero nosotros como iglesia, como laicos precisamente desde nuestros hogares, ¿cómo podemos pues empezar este tema de educación para ser aún más conscientes y empáticos, sobre todo con los pequeños? Por favor, tanto que podemos hacer desde nuestros hogares, por ejemplo, para evitar la matanza de inocentes en este país. Lamentablemente hay un sector de la sociedad colombiana que cree que nuestros conflictos sociales se solucionan con insultos, con agresiones y con las armas. Tenemos que corregir esa actitud, porque esa actitud y ese comportamiento lo único que genera es masacre de inocentes. Y eso comienza en la familia, ¿ya? En la familia. Enseñamos a nuestros niños a resolver sus conflictos en el diálogo y no en la violencia, no en los puños, no en los gritos. Y lamentablemente no pocas parejas que se agreden y que se gritan delante de los hijos, ahí ya están cultivando un comportamiento violento que más tarde se convierte en la confrontación armada de quienes yo tengo la verdad, los demás están en el error y por consiguiente monto un grupo armado al margen de la ley de cualquier color, todos igualitos, nombre distinto pero todos igualitos. Lo único que nos interesa es la muerte e imponer mis ideas y mis caprichos contra los demás. Y todo eso nace en la familia, Andrea. Padre, esa cultura del individualismo, del materialismo, se va enfatizando mucho más cuando todas estas problemáticas que usted cita, donde el ídolo es el dinero, donde el ídolo es el tener, pues no nos fijamos de la situación del otro, no tenemos proyectos para la protección de los demás. Eso no solamente con los niños, sino con todo el sistema de la naturaleza, de los abuelos, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Y nos vamos masacrando unos a otros. ¿Cómo este evangelio, cómo este Día de los Santos Inocentes nos hace de pronto ver, alcanzar un poquito más, alzar la voz un poco más en la seriedad que tenemos en esos proyectos, de planear esos proyectos de la defensa del más débil, Padre? Sí, los inocentes que mueren no solamente son los niños, ¿no? No. Hay adultos, millones de adultos que también mueren. Hablemos un poquito del tema de la naturaleza. Entonces, lamentablemente, estamos en esta sociedad, en este mundo, empeñados con acabar con todo tipo de vida.
Papa Francisco, en esa maravillosa encíclica sobre el cuidado de la casa común, muy respetada por los expertos en ecología y en sostenibilidad, anticlericales, ateos, que se la saben de memoria y que insisten en que es la reflexión ética más seria que se ha hecho hoy en día sobre todo ese tema de la destrucción de todo tipo de vida. Nos dice el Papa Francisco y constata en esa encíclica, comillas, estamos convirtiendo este mundo en un gran depósito de porquerías. Entonces, estamos destruyendo primero la vida humana, porque 25.000 personas mueren de hambre, porque vivimos un sistema donde lo único que importa es ganar dinero, no más. No importa generar empleo, no importa pagar buenos salarios. Ganamos dinero y ese sistema, con ese Dios falso del dinero, genera pobreza, genera hambre, genera muerte. Estamos acabando con el aire. Estamos acabando con el aire porque lo contaminamos y entonces las grandes, muchísimas fábricas, los automóviles contaminan el ambiente. Muchos se empeñan en no cambiar los combustibles fósiles. Se ponen histéricos cuando surgen los programas para reemplazar los combustibles fósiles por energías que no contaminan. Entonces hay que verlos, cómo defienden el petróleo, cómo defienden la gasolina. Si eso nos está matando, señor, si eso lo tenemos que cambiar, pero no, eso hay que ver la histeria, ¿no? Que cómo se va a cambiar eso, que cómo se van a generar programas para reemplazar los combustibles fósiles. 8 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, mueren al año por enfermedades respiratorias fruto de la contaminación atmosférica. Wow. En tiempo de pandemia, padre, pensábamos que iba a parar la explotación de las selvas y, por ejemplo, los que cortan los árboles, pues dañaron todo un sector de la Amazonía, ¿no? Claro, Sí, entonces grandes multinacionales brasileñas y de muchísimos países y de muchísimas potencias están sencillamente acabando con ese pulmón de la humanidad que es la Amazonía. Y eso genera muerte, Inocencia. asesinato de millones de inocentes. Así Esa es la vigencia y la actualidad de esta fiesta de los santos inocentes, del crimen de los santos inocentes. Los santos inocentes no solamente fueron asesinados hace 2000 años, hoy siguen siendo asesinados millones de personas inocentes. Y ahí Qué se cuestiona el poder de esos padres. O sea, Por supuesto, por Jesús, que viene a supuesto. Seguimos en la cuestionar, misma por historia supuesto. y es muy bonito ver y traerlo precisamente a la realidad porque nos aterriza y nos llama también a ser mucho más cuidadosos y mucho más atentos precisamente en el cuidado de nuestros pequeños, en la educación que le estamos dando al futuro en general del mundo y también en el cuidado que le damos a nuestra casa común. Y bueno, a todas esas personas inocentes que tristemente por el afán del capitalismo, por el afán de la economía, pues terminan siendo estos inocentes que están siendo asesinados. Pero imagínense que nuestro equipo de producción salió a preguntarle a la gente precisamente sobre este tema del día. Así que vamos a ver qué dijo con la gente. con la gente. Hola, ¿qué tal a todos los cristovidentes? Un saludo muy especial allá en estudio de todo el equipo de Entre Amigos. Hoy, desde las calles de Bogotá, con la gente, conociendo sus opiniones. Un tema bien interesante, yo sé que les va a gustar. El 28 de diciembre, día de bromas, ¿qué se celebra? Ustedes saben, vamos a conocer las opiniones de la gente. ¿Qué se celebra el 28 de diciembre? Así que vamos a conocer sus opiniones. ¡Vamos! Y pues no sé, aquí en Colombia pues son las bromas, los chistes, como que no es un día para tomarse todo muy en serio. No sé por qué se celebra el Día de los Inocentes aquí en Colombia, pero lo que sé es que aquí se juegan muchas bromas, la gente se molesta y se divierte en ese día tan especial. Se celebra el Día de los Inocentes, por lo regular los mismos compañeros se hacen bromas. Es un día de a veces no recibir cosas porque pues hay bromas muy pesadas a ratos.
es un día también para compartir, así como entre los amigos, entre los compañeros. En realidad no soy alguien que celebra eso porque no sé, no es mi costumbre, estoy más o menos enterada de precisamente que se hacen bromas. Sé más o menos como la historia que es como celebración por unos santos, la verdad no tengo idea si sea verdad, si sea mentira, pero pues nada, sí me parece como bueno, además de jugarse las bromas, también como saber cuál es la intención de la fecha y estar un poquito más enterados, ¿no? Porque muchas veces caemos en como ridiculizar o analizar ciertas cosas que en realidad valen la pena saber un poquito más de nuestra cultura, de nuestra historia y asimismo respetar también que puede ser algo sensible o no para otras personas. Así es, Cristovidentes, estas son las opiniones de nuestros amigos con respecto al tema de hoy. Recuerden, mucho cuidado con las bromas, hay personas que sufren del corazón, mucho cuidado con lo que van a hacer y todo con mucha fe y la compañía de Dios. Cristovidentes, no siendo más, un abrazo, los queremos mucho y regresemos al estudio. Con la gente. Pues Bueno. gracias, Camilo, por esta nota allí hablando con la gente. Efectivamente, sí, hay el quiro, ¿no, padre? A veces, pues, la ignorancia de todas este sentido cristiano frente a la fiesta, pues nos hace pensar que solamente es la broma, ¿no? Y qué interesante, padre, mira que todas las respuestas precisamente daban lo mismo. Sí, es que los la santos broma, inocentes la broma. son el día que se hacen bromas entre los compañeros, entre las parejas. ¿Por qué pasa eso, padre? A ver, hablemos un poco de las bromas. A mí lo de las bromas me parece muy simpático porque eso expresa nuestro temperamento. El micrófono. Nos faltó el Nos faltó el micrófono. No, nos faltó. Eso No, fue nos por faltó. santos inocentes, padre. Tal cual, Era por inocente. Hablando, Del 28. hablando sin micrófono. Hágame el favor. Ahí ya tengo que pagar un aguinaldo, Sí, como se dicen las bromas de los santos inocentes. Bueno, lo de las bromas de los santos inocentes me parece algo muy simpático porque es la expresión de nuestro temperamento colombiano, latino, alegre, entusiasta, con humor y que sabe bromear de buena manera. ¿Por qué el Día de los Santos Inocentes? Porque la palabra inocente en el uso tiene muchos significados. Entonces, además del significado oficial de una persona pura, de una persona que muchas veces termina sufriendo sin haber dado ningún motivo para ello, es un inocente, una persona inocente, una persona que no le echa mal a nadie. Pero también, digamos, en el uso diario, la persona inocente es se entiende un poco una persona incauta, una persona Ingenua. ingenua, que no se da cuenta de lo que pasa. Y entonces, por eso, se inspira, digamos, en esa connotación del uso del lenguaje, para precisamente en el Día de los Inocentes, que sería el Día de los Incautos, hacer bromas y tomar del pelo, o hacer apuestas, ¿no? La famosa apuesta de pajita en boca. Si usted no tiene una paja en la boca, entonces paga un aguinaldo, o al sí o al no, entonces usted O los responde tres sí. pies. Exactamente, entonces paga un aguinaldo. Entonces, pues es la expresión de una alegría, de un temperamento gozoso, entusiasta. Tanta falta que nos hace cultivar esa alegría, porque esa alegría es precisamente contraria al odio, a la violencia, al sacrificio de los inocentes, que es lo que estamos celebrando hoy. Ese es el profundo sentido de las bromas y de las chanzas, precisamente el Día de los Inocentes. Ahora, hablando de las entrevistas, pues impresiona un poco, por no decir mucho, que pues la mayoría de los entrevistados no tienen ni idea que es la fiesta de los inocentes. Entonces, enhorabuena, el canal Cristovisión precisamente empieza, primero que todo, con un programa donde vamos a explicar en qué consiste en el camino cristiano y en el Evangelio la fiesta de los santos inocentes. Entonces, es muy importante enterarnos de eso y de todo el significado que precisamente lo que estamos haciendo en este programa.
Así es, Sí. padre. Pues bueno, de pronto con esa jocosidad y con ese humor que nos caracteriza a nosotros los colombianos, pero porque somos un país donde hemos sufrido mucho, padre. Pienso que también los mecanismos de defensa, ¿no? El hecho de ir construyendo en medio del soportar estas dificultades la esperanza. Pero en el trasfondo también está el poder reconocer el que sufrimos, el poder, porque si no nos volvemos incautos e ingenuos. Pero pienso que puede haber una diferencia entre lo que es inocencia y lo que es ingenuidad. Claro, por supuesto. Yo hablaba de los inocentes porque pues es un significado, es decir, se usa la palabra inocente como sinónimo de una persona incauta, como sinónimo de una persona que no está enterada de nada. Pero ciertamente, como tú muy bien dices, Manuel, todo este uso de las chanzas, de las bromas, expresa pues un país como el nuestro, donde pues todos hemos sido víctimas de muchísima manera. Y pues gracias a Dios existen las bromas y las chanzas, pues uno nos enloquecía. Y se sacan memes por todo. Pues sí, evidente. Sí. Entonces es un mecanismo de Y videos defensa, por todo, es un sí. mecanismo de defensa muy importante, Sí. pero en el cual no nos podemos quedar. Exacto. es. En el cual no nos podemos Detrás quedar. ahí alguna Hagamos cosa. bromas, hagamos chanzas, eso está muy bien, pero también veamos la tragedia que está detrás de la fiesta de los santos inocentes. Es decir, dejemos de ser ingenuos, dejemos de ser incautos y entendamos el profundo significado de esta fiesta de los santos inocentes. Padre, hablemos un poco también en esa realidad del sufrimiento, de la inocencia de los débiles y también desde el cuestionamiento del poder frente a lo que nos ha hablado el Papa Francisco de poder planear estas situaciones. El ídolo del dinero, el ídolo del poder ha hecho que muchas personas que están sufriendo estas situaciones de pobreza migren a otros lugares buscando en esa esperanza, buscando un lugar que lo acoja, un lugar una planeación en la cual ellos puedan entrar a producir, ¿no? Un mundo donde de pronto hayan muchas más oportunidades, un lugar donde haya muchas más oportunidades. El sentido de protección para aquellos que son migrantes, el sentido de protección para aquellos que buscan una oportunidad y que no se vencen en las dificultades, sino que tienen esperanza. Hay algo que los moviliza. El Papa Francisco nos habla de esa posibilidad de hacer redes sociales, de esa posibilidad de tener una fraternidad social. Hablemos un poco acerca de eso, de esos planes que nos está proyectando tal vez la voz de la Iglesia para acogernos unos a otros, no para violentarnos unos a otros. Sí, el Papa Francisco insiste mucho en eso. Tengamos muy presente que el Papa Francisco es un gran defensor de los migrantes. Es un gran defensor de los migrantes, y hablemos con nombre y apellido, de los migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos y de los migrantes africanos hacia Europa. Tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento de los Estados Unidos de América, donde el Papa Francisco ha tenido la posibilidad de comunicarse con estos congresistas de toda Europa y de todos los Estados Unidos. Él ha sido muy claro en decir, señores europeos, señores de los Estados Unidos, ustedes tienen una grave responsabilidad, ustedes son privilegiados, ustedes tienen muchos recursos, ustedes no le pueden cerrar la puerta a las personas que están buscando un futuro mejor en un lugar donde hay muchas posibilidades como es Europa y los Estados Unidos. La Iglesia Católica siempre ha defendido a los migrantes en los Estados Unidos y ha sido muy consecuente en denunciar los abusos que se cometen contra ellos, inclusive por parte de las autoridades estatales. Lo han denunciado con mucha fuerza y los protege. Y por supuesto el Papa Francisco insiste en la causa de los migrantes. La causa de los migrantes no es algo distinto a las profundas injusticias que suceden en América Latina, en los países de América Latina, en los gobiernos corruptos, en los gobiernos de África, y la solución radical al problema de los migrantes es que se dé
un cambio en la estructura económica, política y social de los países de América Latina y de los países africanos. Mientras eso no se dé, pues el drama de la migración sigue existiendo. Y por desgracia, multinacionales europeas, multinacionales de los Estados Unidos, corrompen nuestros gobiernos. Así es. Entonces, ahí también hay una responsabilidad muy grave en esos países para evitar que sus multinacionales nos hagan tanto daño. Miles de casos, traigamos uno, refinería de Cartagena. Entonces, la compañía gringa estaba haciendo la remodelación, Chicago Bridge and Iron, y no digo el nombre porque estoy citando nombres de la fiscalía que hace esa investigación, son nombres públicos. Chicago Bridge and Iron, muy gringa, muy democrática, muy legal, como dicen ellos, y se robaron más de 8.000 millones de pesos en esa reforma. Y había otra compañía gringa que hacía la auditoría y que tampoco hizo nada. Entonces, evidentemente, también hay una responsabilidad de las grandes potencias en la corrupción de nuestros gobiernos y en la imposibilidad de organizar una sociedad más justa, concretamente en América Latina y en África. Padre, hemos hablado de, de los niños inocentes, de la casa común, cómo se ve violentada también. También hemos hablado de los migrantes. ¿Valdría la pena también hablar en este tema de los inocentes que viven la violencia sobre las mujeres y sobre el maltrato? Absolutamente, absolutamente. Otras inocentes. Por eso el Papa Francisco está llamando para que pasemos, comillas, de la cultura del descarte a la cultura del encuentro. A la cultura del encuentro. El drama del machismo y de la discriminación de la mujer es terrible. Y el feminicidio. El feminicidio, y empezamos por casa, porque la caridad empieza por casa, es decir, si vamos a hacer críticas, empecemos por la casa. Claro. Entonces, en este país existe el feminicidio, en este país las mujeres siguen siendo discriminadas, en este país las mujeres siguen siendo violentadas con agresiones físicas en muchos hogares, violentadas porque se les discrimina en los empleos, violentadas porque se les acosa sexualmente en muchísimas empresas, y entonces una mujer que tiene un puesto de mediano nivel o inclusive de alto nivel, si no cede a los acosos sexuales de los jefes, entonces simplemente la echan del trabajo. Es decir, yo conozco los casos clarísimos con nombre y apellido, o sea que lamentablemente no es la excepción. Sucede en no pocas empresas de este país y en no pocas empresas de este mundo, porque ese problema no es solamente un problema colombiano, pero insisto, la caridad empieza por casa y empecemos por acá. Entonces, ellas también son inocentes y tenemos que luchar contra esa cultura machista. La doctrina social de la Iglesia es clara en eso. El Papa Francisco ha dicho claramente, tenemos que pedirle perdón a las mujeres porque las discriminamos en toda parte, inclusive también en la Iglesia. Padre, esto tendría que ver también con una educación para el poder, ¿no? En nuestros colegios se educan personas, y sobre todo en los colegios jesuitas también, en las universidades jesuitas, se educan personas con una capacidad de liderazgo grande, Padre, una capacidad de liderazgo grande. El aprender a ser líder, el aprender a manejar el poder, es importante también en nuestra comunidad, pues en nuestra casa común. ¿Qué responsabilidad tiene aquel que es poderoso? ¿Cuál es el poder del cual nos habla el Señor? Porque también hay un poder de Dios. Entonces, claro, Dios es poderoso, ¿cuál es el sentido del poder en este mundo, ¿no? Si hemos hablado del sentido de la inocencia, también tenemos que hablar del sentido del poder, porque una frase que dice ahí en el Evangelio, ¿qué vinisteis a ver? Hablando de Juan el Bautista, ¿qué vinisteis a ver? Un hombre en el desierto, un rey con ornamentos fastuosos. No, vinisteis a ver un profeta, ¿no? ¿Qué es aquello del poder? ¿Cómo podríamos evangelizar en el mundo del poder, en el mundo del gobierno? Porque se necesita un gobernante, se necesita un rey, se necesita un líder. ¿Cómo evangelizar a los líderes? ¿Cómo evangelizar el poder? Muy importante pregunta, muy pertinente, muy sabia. Papa Francisco de muchísimas maneras ha insistido
en la urgente necesidad de la formación de los líderes, de la formación de las personas que reciben poder, bien sea por las elecciones políticas, bien sean por su ubicación en la escala económica. Yo creo que ese criterio fundamental nos lo da Jesús en su diálogo con Pilatos, porque Pilatos le dice a Jesús, entonces tú eres rey. Y Jesús le responde, y la traducción más exacta de esa respuesta del griego de la koiné, que es el idioma donde están las fuentes más antiguas del Nuevo Testamento al castellano, es la siguiente. ¿Eres tú rey?, le pregunta Pilatos a Jesús, y Jesús le contesta, sí, Señor, yo soy rey, pero mi reinado no es como los reinos de este mundo. Entonces, por supuesto que Dios tiene un poder, pero no es el poder de aplastar a los demás, no es el poder de explotar a los demás, no es el poder de discriminarlos, de descartarlos. Es lo absolutamente opuesto. El poder de construir servicio, de construir compartir. El poder de la autoridad que, como bellamente dice el Papa Francisco, comillas, para toda cristiana y cristiano. La autoridad es solo servicio y el poder de la cruz. Qué bonita reflexión y qué bonito precisamente para empezar a concluir con el Padre Carlos, porque hablamos de cómo se violenta a esos inocentes y tantos inocentes, no son solo los niños, sino tantas personas y tantos seres de nuestra casa común que se ven violentadas con nuestras acciones por el abuso del poder. Y de hecho el Padre Carlos decía algo muy bonito al inicio, y es este llamado que Jesús hace cuando dice: el más grande de ustedes será el que más sirva, el que más sirva. Y siento que ese es como el mensaje que nos puede quedar a todos nosotros en este día, Padre, pero igual, ¿cuál sería esa conclusión para este tema que hemos hablado? No, yo concluiría con el último énfasis que ha hecho Manuel, la educación para el ejercicio del poder. Y me parece a mí que el criterio, por supuesto, lo da el Evangelio, pero de manera muy sintética lo logra el Papa Francisco cuando dice, comillas, para toda cristiana y cristiano, la autoridad es solo servicio y el poder, solo el poder de la cruz. O sea, tenemos que formar a nuestros políticos, formar a los altos funcionarios, formar a los gerentes de las industrias en una autoridad que es servicio y en un poder que no puede ser arrogancia, sino que ante todo tiene que convertirse en el poder de la construcción del bien general, del bien para todos, sin excluir a nadie, sin descartar a nadie. Nuestro obispo nos dice una frase, no sé si es que usted dice, a mayor saber, mayor servir. ¿Cómo no? A mayor saber, mayor servir. Monseñor Córdoba, Juan Vicente Córdoba, Juan Vicente, gran amigo mío, por supuesto. Hemos vivido bajo el mismo techo y hemos trabajado juntos varios años antes de que él fuera elegido obispo de la Iglesia de Dios. Juan Vicente, que es jesuita, por supuesto. Pues Padre Carlos, muchísimas gracias por su compañía, por su sabiduría, por ese servicio también que ejerce. Y pues nos queda ese reto, Andreita, y a todos los estudiantes en este sentido de los papás vienen a servir, nosotros los sacerdotes venimos a servir. El único poder que nos viene de lo alto. Si no tuviéramos ese poder, lo que le dice el Señor a Pilato, no tuviéramos ese poder si no viniera de lo alto, y es para hacerlo bien. A veces nos equivocamos, pues pedir perdón. Pedir perdón y corregirnos y reparar el daño que hemos hecho. Gracias, bueno, Padre. Muchas gracias, Andrea, Padre. muchísimas gracias, Manuel. Televidentes, muchas gracias. Feliz Navidad, lo mejor para el 2023. Y bueno, un honor para mí haber recibido esta invitación. Muchas gracias. ¿Le guardamos lo del micrófono para Santos Inocentes? Por favor. Muchas gracias a usted, Padre Carlos, por Con todo acompañarnos. Y bueno, ustedes, queridos cristovidentes, vamos a ir a unos mensajes, pero sin antes vamos a escuchar a Vía 7, que nos está acompañando este grupo musical, y ya volvemos. Niño del
cantarte un bambuquito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal, niño del alma. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Tra la 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 la, tra la 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 la, cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, al Dios de bondad. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal. Cuenta la historia que hace algún tiempo en un lugar llamado Belén vivía un niño cachetoncito que era divino y travieso también, que le gustaba siempre esconderse donde nadie lo podía tomar, y con dulzuras servilatunas y travesuras como un niño más. ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? Pregunta María. ¿Que dónde estás? Pregunta José. Mira que todos te queremos ver, que si trepado en el tejado estás, o correteando las gallinas vas, o chapoteando en el barro quizás, llenando todo de felicidad. Que de guijarros llenó la casa y le ha escondido a José el bastón, al buey le ha hecho un nudo en la cola y en la mitad le ha puesto un botón. La noble mula muere de risa por ver la rosa con un clavel, sus carcajadas son escuchadas de Galilea a Jerusalén. ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? Pregunta María. ¿Que dónde estás? Pregunta José. Mira que todos te queremos ver, que si trepado en el tejado estás, o correteando las gallinas vas, o chapoteando en el barro quizás, llenando todo de felicidad. El viejo Pedro perdió las llaves y entre las nubes no ha podido hallar ni un solo rastro, entendióse vida que tanto al cielo esperando entrar, y en su camita metió ratones para resguardarlos del temporal, y su frazada se la dio al perro que anda cojito y se quiere echar. ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? ¿Que dónde estás? Pregunta María. Pregunta José. Mira que todos te queremos ver, que si trepado en el tejado estás, o correteando las gallinas vas, o chapoteando en el barro quizás, llenando todo de felicidad. ¡Bravo! Hermosa esa canción, padre. Linda. Vía 7 con nosotros aquí en Entre Amigos del canal Cristovisión. Una agrupación muy hermosa. Esta canción es muy linda, ¿no? Me imagino ella, Joana, también preguntando de dónde está la niña. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que dónde estás? ¿Que ¿Que dónde dónde estás? estás? ¿Cómo es que se llama tu hija? Ana Belén. Ana Ana Belén. ¿Dónde está Ana Belén? Está ¿Que en el dónde está? camerino. Está en el camerino. Eso creo. juiciosa. Espero. ¿Cómo hasta estará donde ese camerino? esté. Lleno de juguetes. Lleno de cosas. Los niños, ¿no? Pues, Los niños. Los niños son ¿Qué? una cosa muy especial que nos traen alegría y gozo precisamente, Así es, ¿no? sí. Los niños son esa alegría y esa espontaneidad que a pesar de los problemas siempre les saca una sonrisa. a uno. Yo quiero, puedo preguntar una cosa, Joana. ¿Cómo es eso del nacimiento de un hijo? ¿Es tu primera hija? Es mi primera y por ahora la única. Por ahora la única. Por ahora es la única que he tenido. Sí, ese fue el primer embarazo y el primer parto que tuve. Gracias a Dios todo. ¿Y Uno, qué podemos contemplar de ¿Qué eso, Joana? sentiste? pues digamos que son muchas cosas, ¿no? Porque es absolutamente retador para una mujer todo el proceso. O sea, desde el momento que te enteras que estás en un embarazo hasta el momento en que ya los tienes por ahí gateando en la casa, todo es como muy surrealista, ¿no? O sea, es como uno no puede creer que uno trajo al mundo a una criaturita y uno no, pues digamos que mi primer impacto es cuando yo veo la primera ecografía, que la vi más o menos a las
11 semanas, 10, 11 semanas, o sea, más o menos 2 mesecitos y alguito de embarazo. Yo estaba esperando ver una cosita chiquitita. Cuando me pone el doctor el ecógrafo y veo un cuerpo completo, o sea, todo un A los esqueleto. 2 meses. 2 meses, sí, es que realmente ya están completamente formados, completicos, pies, manos, el paladar, el cráneo, donde está la nariz, y le miden, le pueden medir cuánto mide el fémur, cuánto mide el brazo. Qué hermosura. Entonces, claro, cuando el doctor me dijo, vamos a ver si se ve algo, porque él esperaba de pronto que me dijo, usted tiene más semanas, pero yo pensaba que tenía menos, pero realmente ya tenía como las 11. Me lo pone y yo me impacté muchísimo. Y de ahí para allá, el latido del corazón, Wow. verla moverse, las primeras patadas, las primeras, ¿sí? Cuando empieza uno a sentir que se voltean, se giran, que uno les habla y responden. Por ejemplo, en los monitoreos fetales, a uno le tiene que hablar uno al bebé para que el bebé reaccione. Porque si necesitan que el bebé esté activo para verificar que el corazoncito vaya o no va. Y la primera vez yo le hablaba y le cantaba y de pronto le dije, tú sabes que te amamos mucho, y ese corazón a 1000. Ay, qué lindo. Entonces esas cosas. Y ya cuando pues ya llega el momento, decirle, por ejemplo, bebé, ayúdame, mira que vamos a hacer, o sea, sentir que, por ejemplo, ya me clavaba los piecitos y se empujaba. Y yo sentía los pies, o sea, sentía como ella se impulsaba. Y al final, pues, verle los ojitos y que lo primero que hace es mirar a sus papás, ¿sí? Y sentir que uno, de verdad, se murió una persona y nació otra, ahí en ese momento. Qué lindo. A pesar del dolor, a pesar de pronto de las dificultades que pueda tener un parto, porque no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo. Se requiere mucho cuidado, tanto para la mamita como para el bebecito, porque no es fácil. Y uno ve muchas cosas en las salas de parto, hay muchos miedos ahí, muchos temores de uno, y muchas cosas, pero ya cuando ya ellos están ahí, ya cuando uno empieza a poder dar de comer, notar que uno llega y apenas lo ven, así uno se haya ido al baño y regresado, qué alegría, llegó mi mamá y quieren brazos y empiezan a tener logros, y cuando le dicen a uno mamá, ya ahí uno se resetea. Johanna, en ese bonito. desconocimiento mío, pero el asunto bueno, yo pienso que cuando ya está el niño allí en el vientre de una mamá, ya ha nacido, está una persona allí. Pero el dar a luz tiene un sentido entonces muy, muy diferente, porque, pues aunque ya haya nacido, estar ahí el bebé, el dar a luz, tú dices, para la mamá significa el morir y volver a nacer. O sea, es sentir, es decirte como la plenitud de la maternidad, podríamos hablarlo de esa manera. Sí, es que es un proceso como yo lo compararía como un proceso como de cruz, porque hay mucho dolor. O sea, independientemente de que si se hace una cesárea o no, el 90% de los casos hay mucho dolor. Y hay dolor también de miedo, Claro. de perderse uno, ¿no? O sea, por eso a veces hay mamitas que tienen depresión postparto o baby blues, que le dicen que es como un bajón o sea, el postparto lloran mucho, sí, uno llora mucho, uno de por sí ya está con las hormonas arriba todo el embarazo, entonces en el postparto uno siente que de pronto va a descansar y realmente no pasa, porque entonces viene todo el proceso de que ya no es solamente te alimentabas tú, dormías tú, descansabas tú para que el bebé estuviera bien, sino que ya el bebé está aparte y tú estás aparte. Claro. Entonces ahora toda la función del cuerpo de uno se vuelca al bebé, todo se vuelca al bebé. Entonces uno, y también la emoción, pues obviamente uno, por ejemplo en mi caso que soy primeriza, pues uno de pronto ha sido consentido toda la vida, ¿no? Uno sus cositas, todo lo tiene ok, y de repente ya, pues en mi caso, por ejemplo, lo mío lo dejé de últimas. Ya empecé como, no, lo primero es lo de la niña, lo Claro. primero. Wow, Entonces a sí, cancelarse uno, que de pronto es un proceso que tampoco Es está muy morir, bien, no sí. está tan bien como que uno se autocancele todo, porque uno necesita estar bien para poderle dar al bebé lo mejor. Pero sí es absoluta, cambia totalmente la perspectiva de la vida si uno está velando por esa vida, sobre todo si uno ha hecho de pronto un proceso consciente. Entonces, sí es un morir a muchas cosas. Qué bonito. Es un morir a muchas Pero cosas. igual es una experiencia muy bonita y es y precisamente hoy que estamos hablando de los santos inocentes, qué bonito es poder conocer y esa experiencia que literal que me aguó los ojos, el poder
escucharte con ese amor que cuentas la historia, porque precisamente los inocentes que sufren de la violencia, como lo hablábamos ahorita con el padre Carlos, pues unos de ellos son los bebés y también son los no nacidos, los Así es. peticos, el proceso, todo ese proceso. Y pues precisamente hoy por eso, padre, también está con nosotros Juan Manuel Sánchez, quien también hace parte de ese movimiento Pro Vida, para que podamos hoy hablar precisamente sobre esos bebés no nacidos. Juan Manuel, pues bienvenido aquí a Entre Amigos. Muchísimas gracias por la invitación, padre, Andrea, y a todos los cristovidentes. Un saludo. Pues bueno, Juan Manuel, ha decidido también usted decir, yo quiero proteger la vida. ¿Y por qué? Sí, señor. Porque realmente siempre sentí siempre fue para mí bastante claro que la vida humana comenzaba en la concepción, y eso lo confirma no solamente la iglesia, no solamente la Biblia, sino pues la ciencia misma demuestra precisamente este hecho. O sea, no hubo un punto en el embarazo en el que no hubiera vida y después sí hubiera vida, sino precisamente todo el embarazo es el desarrollo de la misma vida. Y todos los que estamos acá, todos los televidentes, tienen una vida que ha sido continua e ininterrumpida desde el momento de la concepción. Y estamos aquí porque nuestras madres decidieron decirle sí a esa vida. Si no hubiera sido así, no estaríamos aquí, ese habría sido el fin de nuestra vida, no de la vida de un tercero. Entonces, eso siempre me ha llamado muchísimo la atención, incluso antes de tener un encuentro en la fe, y ya pues teniendo el encuentro con la fe y con todas las cosas que han venido pasando, tanto en el mundo y puntualmente en nuestro país, es lo que me ha traído también a pues este activismo. Como una persona joven que está metida tanto en esta sociedad, en este mundo, donde el llamado es, ahorita nos decía precisamente Joana, es que es el morir a mí para que pueda nacer una vida, ¿no? Y al final sí, es cierto, la vida de la mujer se huelga a su bebé, y siento que muchas veces eso es lo que reclama, ese derecho es el que reclama una mujer que pide o exige un derecho al aborto. Como en este mundo en donde entonces pensamos en nosotros, hay una individualidad, yo tengo derecho a decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, cómo entra a jugar un papel muy importante el respetar la vida y el clamar la vida. Claro que sí. Yo creo que la fiesta de hoy es muy importante por la figura precisamente del rey Herodes, que uno muchas veces lo ve como precisamente es el malo de la historia, claramente, pero ¿cuántas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos somos Herodes? Porque fue una persona que era rey, ¿sí? Le decían el rey de los judíos, y cuando ve precisamente que una estrella les anunció a los magos que el verdadero rey de los judíos iba a nacer, y pues él miró que era en Belén, él sintió su reinado completamente amenazado. Y en el mundo en el cual nosotros vivimos, se nos vende precisamente esa idea de que todos somos reyes, ¿sí? Yo soy el rey de mi desarrollo personal, de mi desarrollo profesional, académico, económico, y todo ese tipo de cosas están muy bien en el sentido en que sirven a los demás, ¿sí? En el sentido de que Cristo es rey, ¿sí? Entonces el llamado también es, como cristianos, a que Cristo reine en nuestras vidas, en la sociedad, y ciertamente cuando uno precisamente, como hizo también San Miguel Arcángel, que es decir precisamente quién como Dios, y cuando uno reconoce, como la Virgen María también, que dijo, he aquí la esclava del Señor, cuando uno se pone al servicio de Dios, uno precisamente empieza a ver que precisamente cuando uno busca reinar uno mismo por encima de Dios, uno está dispuesto a hacer muchas cosas terribles, entre ellas precisamente acabar con la vida de alguien. Herodes casualmente fue una persona que asesinó a sus propios hijos. O sea, y a su esposa. Exactamente, mató a muchos de sus familiares. Haber matado a todos los bebés de Belén fue algo bastante simple para una persona que hizo tantas maldades. Pero lo mismo, o sea, ¿cuántas veces no somos nosotros, no solamente con el no nacido, sino con las personas a las que queremos, que muchas veces también son a las que más daño les hacemos? Y entonces precisamente así, en un mundo que nos ofrece gratificación inmediata, que nos exalta como reyes de nuestras propias vidas, ¿cuántas veces no estamos dispuestos precisamente a deshacernos de, primero, a engendrar vidas que no nos corresponde? Porque tristemente esto también surge porque hemos abandonado virtudes como la castidad, que es al final el ejercicio verdadero de la libertad, porque es por medio de esta que no ocurren cosas no deseadas,
pues en el cuerpo pues, de las mujeres y de nuestras compañeras. Y también precisamente, o sea, de parte de los hombres también, es una cuestión en la que muy pocas personas se dan cuenta y es que termina siendo algo en la que la mujer tiene todas las de perder y el hombre tiene todas las de ganar. Es una violencia encubierta, muchas veces defendida precisamente por los movimientos que exaltan los derechos de la mujer y no se dan cuenta de que los hombres no abortan, por ejemplo, ¿sí? No se someten a este tipo de intervenciones. Y ahí está, o sea, también eso me parece bastante injusto con las mujeres y como hombre también me llamó mucho a ser parte de esta causa. Bueno, qué bonito y qué interesante, padre, precisamente porque pues el aborto es un tema que ya no es un tabú para mucha gente, de hecho tiene una aprobación legal también tristemente en nuestro país y nos pone a hablar del mismo tema, el poder. El poder. Completamente. Que para un joven como usted, con un estudio tan importante, ¿qué significa el poder? Wow, el poder es, pues en términos amplios, una potencia para hacer algo, ¿sí? O sea, realmente está en servicio de algo más. O sea, el poder por el poder no sirve para nada. O sea, y es muy triste porque una persona precisamente que tiene poder por poder termina no sabiendo qué hacer con él y terminan pasando cosas terribles, guerras, desastres, todo ese tipo de cosas y también en lo micro, cuando uno de pronto está en una posición económica relativamente favorable y no tiene un para qué con eso, pues se pierde completamente. Entonces yo creo que el poder precisamente está al servicio de algo más y así tiene que estar planteado. Entonces también desde los gobiernos, nosotros como ciudadanos católicos también tenemos que saber cómo ejercemos pues el poder en las distintas esferas que tenemos, familiares, en nuestro círculo social de amigos y todo eso, para ponerlo al servicio de los demás y al servicio del bien común, como lo enseña la doctrina social de la Iglesia. La palabra dice que tiene poder, ¿no? Decimos, la palabra tiene poder de transformar, de construir, de destruir también, de hacer deconstrucciones. Usted es docente, usted se acerca ya a la docencia y cómo también desde el ejercicio docente se ejercen poderes, se ejerce liderazgo, se ejerce también esa oportunidad también de ir dando forma, ¿no? De ir dando forma, de ir dando ejemplo, testimonio. Un docente tan joven, ¿qué hace para decir, este poder lo tengo y cómo lo ejerzo? Lo mismo, yo creo que es al servicio de las demás personas. Puntualmente soy el monitor de la clase de ética de un colegio y también eso ha sido algo maravilloso porque uno se da cuenta de que, o sea, siendo yo también joven, ya han pasado, me llevo como unos 8 años ya con mis estudiantes y siempre uno ve también que es una brecha importante, o sea, el mundo cambió muchísimo en eso, o sea, cuando yo me gradué WhatsApp apenas estaba cogiendo fuerza. Ya ahorita hay muchísimas más cosas y pues los chicos tienen muchas inquietudes que pues yo en ese momento todavía no tenía como tanto afán. Y creo que es muy importante, o sea, yo sí le doy muchísimas gracias a Dios por estar en esa situación porque siento que trato de equipar en lo que puedo a los jóvenes, pues, con ese tipo de cosas también, que no sea simplemente como, oh, bueno, el mundo va para allá, entonces yo voy con el mundo, sino, bueno, listo, o sea, nadie te puede pasar por encima de tu libertad de elegir lo que vas a hacer, pero pues es válido y es importante también hacer una pausa y analizar las cosas que el mundo ofrece. Tocas un tema muy importante y siento que ese tema de libertad, de que somos libres y tenemos derechos, a veces nos llena un poco la cabeza de ese poder que yo tengo sobre mí mismo. Es que yo soy yo y yo hago lo que se me da. Exacto. Y siento que, como lo decía anteriormente, ese es uno de los argumentos más fuertes a la hora en la que una mujer o en la que las feministas exigen, no todas, pero el grupo que lo hace, exige el derecho al aborto, porque es que yo tengo el poder de decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, porque al final es mi vida, como tú lo decías, no la del hombre, sino la de la mujer, la que va a entrar a cambiar y a transformarse de una forma pues completa. ¿Cómo haces o qué mensaje dejarle a los jóvenes y a los niños también que son estudiantes tuyos? ¿Qué mensaje dejarles para velar por la protección de la vida? Desde la libertad también, porque es la libertad que nosotros elegimos proteger esa vida de los bebés que apenas van a nacer. ¿Qué mensaje o qué enseñanza o cómo empezar a encaminarlos hacia eso entre tanto ruido que tiene el mundo?
Yo creo que puede ser un poquito técnico, pero vale la pena remitirnos al hecho de que la libertad es un producto del amor de Dios. Dios precisamente nos hizo libres porque nos ama y porque nos llama precisamente a que correspondamos ese amor de manera libre. O sea, en ningún sentido tendría que Dios nos hubiera creado obligándonos a amarlo, ¿cierto? Entonces, cada vez que nosotros amamos el bien, amamos la justicia, estamos amando precisamente a Dios y es precisamente por eso que somos libres. Irónicamente, cuando nosotros elegimos algo que no es un bien, estamos perdiendo libertad, porque la libertad se hizo precisamente para el bien. Y en la práctica, cada vez que tomamos decisiones incorrectas, terminamos volviéndonos esclavos de nosotros mismos. Estamos perdiendo precisamente libertad. Y precisamente Cristo nos dice que Él vino a darnos libertad y que la verdad nos hará libres. Entonces, cuando nosotros reconocemos la verdad con mayúscula, que es nuestro Señor Jesucristo, y la aplicamos a cada decisión moral que tomamos, pues nos vamos a dar cuenta de que somos cada vez más libres. Porque cuántas veces uno comienza con una mentira y no termina siendo esclavo de esa mentira y tiene que seguir diciendo mentiras y cada vez más y más y más. Entonces, la verdad definitivamente nos hace libres y pues hacer el bien, o sea, la libertad para hacer el bien es la verdadera libertad. Tengo un comentario y una pregunta también para los de Vía 7, porque, bueno, se dice, para uno de los argumentos es que el proceso del embarazo, entonces, cuando todavía está en algunos meses iniciando, pues algunos lo dicen así, es un saco de células, ¿no? Y a veces lo que hacen es mentirle, porque a las mamás cuando van a abortar no les permiten, nos cuentan que no les permiten escuchar el corazón de su hijo. Lo decía aquí Johanna, ya a los 2 meses ya está funcionando el corazón a 1000, ¿no? A las 3 semanas ya. Imagínate. Las ecografías tempranas, pues ahí sí se ve ya más frijolito, más pequeñito, pero ya se puede escuchar el corazón y se ve moverse ya el bebé, pues prácticamente ya, es que es un bebé, o sea, eso no hay, no hay otra. Entonces, el hecho de mentirle al otro, o sea, no existe en una vida, es un saco de células, eso es mentira, o sea, nos están quitando la libertad en ese sentido. Y la pregunta iba también para Jonathan, porque hemos hablado mucho de las mamás, ¿no? Que sienten allí, que están conectadísimas con su hijo, pero en ese mundo de la paternidad, ¿usted sintió alguna vez conexión con su hija? Allí en el vientre, se cambia, un hombre cambia en el sentido de la biología de ser padre, así como lo manifiesta Johanna en mi psicología, en mi modo de pensar, vive ese proceso un hombre, un proceso como de paternidad, aunque dentro de él no esté esa criatura. Bueno, qué pregunta tan interesante, ¿no? Porque la sociedad nos muestra que aparentemente no. Y digo que la sociedad lo muestra porque en el proceso que hicimos muchas veces, cuando íbamos al hospital, cuando estuvimos haciendo el proceso de las ecografías, nos desplazaban un poco, digamos a mí personalmente, entonces, no, usted es el papá, entonces usted quédese allá, usted no entre, usted no es necesario que responda a ciertas preguntas, porque pues, o sea, lo que te dices, no, eso es un proceso de la mamá, ¿no? Entonces me parece muy importante porque realmente yo sentí una conexión y hablando con compañeros, colegas, amigos que también son padres de familia, compartimos ese mismo sentido de ser parte del proceso de gestación y de nacimiento de nuestra hija, ¿sí? El Jonathan que tuvo la noticia de que venía nuestra hija no es el mismo Jonathan que la recibe en los brazos cuando nos la dan en el hospital, ¿sí? Es un proceso muy bonito, lleno también de miedos, lleno de incertidumbres, ¿no? Uno quiere que la bebé esté bien, que todo esté bien, que mi esposa pues obviamente todo el proceso esté bien, ¿no? Pero además de eso también uno siente las emociones de la bebé, ¿sí? O sea, hay un momento muy bonito y es que cuando ya estamos en el hospital nos piden en un momento como que la niña tiene que tener su corazoncito pues elevado, ¿cierto? Como el ritmo elevado para mirar cómo está para ya pasar a la sala de partos. Y entonces no, como que no, pues estaba bien, pero pues no lo tenía a lo que se quería.
Estaba dormidita, sí. Y entonces me dice mi esposa, ven, háblale. Entonces yo llego y le digo, hola, cariño, ¿cómo estás? Hola, hija. Y se dispara. Y se dispara. Ahí hay una conexión del movimiento, de la voz, del sentir en las noches, sentirle las pataditas, ¿no? Uno sufre a veces también el dolor de la madre, de mi esposa, la angustia, pero también la alegría. O sea, uno hace parte, digamos que físicamente no igual, pero uno sí está conectado de cierta manera con ella. Cuando ella nace, me la entregan y nos miramos. Y creo que en esa mirada se transmitió todos esos 9 meses no, es una experiencia muy, muy linda, muy linda. Y yo pienso que sí vale la pena, también es una decisión de uno como hombre, hasta qué punto uno se deja permear de esa conexión con la bebé. Es importante dar ese sí, es un salto, ¿no? Porque uno puede tomar la decisión de decir, no, pues mira, este proceso es tuyo y yo me voy simplemente a trabajar o estoy en mis cosas, y uno se puede desconectar, sí, pero el bello proceso de gestación y del embarazo, de uno involucrarse, también hace que ella le enseñe a uno, en este caso mi bebé, me enseña a mí también a ser papá. ¿Y a quién le dio antojos? ¿A mí Johanna o usted? a los dos. ¿Sí? A los dos, sí. Una vez como a las 11 de la él. noche, ¿no? ¿Qué queríamos? Yo no me acuerdo. Eso empezó, ay, tan rico, un brownie con helado. ¿Sí? Pero ahorita, ¿qué hora sacamos? Ay, no, todos los antojos a él. Y también parte de los mareitos y el rebote le dieron en un par de ocasiones a él. Mira qué esa bonito, conexión, ¿no? mira que muchas veces la responsabilidad o la decisión cuando se habla del tema de abortar recae en la mujer. Sí. Y es ella la que está mal por hacerlo, es ella la que juzga y la que carga con todo el peso de la sociedad, pero también hay un padre que al final fue el que puso la vida también, que también tiene una responsabilidad. ¿Cómo se trata este tema también en el tema de Provida? Claro que sí. Yo, pues desde mi experiencia personal, que pues, no soy padre ni nada por el estilo, sí me planteaba lo difícil que sería precisamente enfrentar esa situación. Y pues me ponía a pensar que como hombres la decisión correcta es que nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance porque ninguna mujer, por nuestra causa, tenga que recurrir a una situación como esa. Porque al final, sí, o sea, las mujeres, o sea, salvo pues, la Santísima Virgen María, no se embarazan solas. Entonces también es una responsabilidad muy grande de parte de los hombres. ¿Qué hacemos nosotros? Porque ciertamente también, incluso en eso hemos fallado los católicos, se juzga únicamente a la mujer, se dicen cosas bastante hirientes, como que, es que usted por abrir las patas, pero eso es parte y parte. Entonces también es una cuestión de una responsabilidad mutua. Y sí, o sea, los hombres también tienen, o sea, por ejemplo, recordando también en esta época a San José. San José fue también el guardián de la castidad de la Virgen María. De la misma forma también los hombres tenemos que comportarnos de esa manera. Qué bonito esto, porque el vincular también al varón en el proceso del nacimiento, en el proceso de... es responsabilidad también de nosotros como sociedad. Y a veces, pues, lo que nos decía, yo le digo Jonathan, Johan, yo no sé cómo es que se llama. Jonathan. Jonathan, lo que nos dice es que sí, a veces la sociedad desplaza al padre. O sea, exigimos un papá, exigimos que estén presentes ahí, que no, que por qué los papás abandonan, que por qué no sé qué, y en esos procesos se desplazan. Entonces, esto también nos invita, es un reto hoy Día de los Santos Inocentes decir, oiga, y es que la paternidad, Dios piensa como padre, la paternidad es el custodio de su esposa, el proteger, y eso no tiene nada que ver con machismo, ni feminismo, ni nada, es que necesitamos también, Johanna, ¿se necesita protección o no? Digamos que, por ejemplo, una de mis experiencias más dolorosas dentro del parto fue después de la recuperación, a mí me mandan a habitación y por temas de la pandemia, porque eso fue a principios de este año, le dice a mi esposo, listo papá, muchas gracias, mañana puedes venir a las 10 de la mañana. Luego de haber estado conmigo en todo el proceso, porque realmente... Siendo las 2 de la mañana. Siendo las 2 de la mañana. Contracción a contracción, él estuvo conmigo respirando, si no yo no lo hubiera logrado. Entonces, sencillamente me hubiera desplomado emocionalmente porque es un proceso muy exigente. Y sé que para él era agotador, pero él no me dejó sola un segundo, o sea, no tomó ni un agua, yo moría de sed y él por mí no se la tomó, para estar conmigo todo el tiempo. Y cuando él se fue y me dejan a mí sola con mi gordita, yo me asusté horrible. Yo me fui, o sea, él se fue
pues triste. Él me mandó como la comidita para que yo pudiera comer porque uno sale exhausto, agotado. Y yo la miraba y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo estoy sola, estoy adolorida. Y, bueno, y llega el pediatra cada 20 minutos, entra un médico y, bueno, mamá, entonces, y uno apenas ni siquiera ha podido salir del estado mental de lo que acaba de hacer y yo decía, me hace mucha falta él porque él podría recibir esta información y recordarla, pero a mí se me va a olvidar porque yo estoy muy cansada. Entonces, y cuando para la salida me exigieron algunas cosas, este hombre viaje, corra, suba, baje con mi suegro, con el abuelo, porque siento que el papel de los hombres es supremamente importante en la maternidad y se les excluye para todo. O sea, para todo se les excluye. O sea, yo tuve que batallar para que me dejaran entrar a mi esposo al parto. Y de hecho, apenas la primera examen que fui, o sea, la primera cita médica, él fue conmigo y la doctora me sacó aparte y me dijo, ¿y él sí es el papá y usted sí lo quiere tener o está obligada? Ay, Dios mío. Y inmediatamente yo decía que no venía para ningún procedimiento, entonces, bueno, mamá, o sea, de una vez te cambian el lenguaje, entonces es muy fuerte y uno necesita todo, o sea, todo el amor, o sea, la contención, porque uno se desploma, o sea, uno solito es demasiado, lo supera uno emocionalmente. O sea, el reto que ustedes tienen también para entrenar a otros a vivir esa maternidad, pienso que es muy importante, la experiencia que ustedes han tenido desde la vida de fe, de acompañamiento, de luchar y de vincularse uno al otro. Esto es importante poderlo comunicar, Johanna y Jonathan. Muchas gracias por este testimonio tan bonito. Sí, qué reto. Bueno, ¿cuál es ese mensaje final, Juan Manuel, que le vamos a dejar a los cristovidentes? Hoy, precisamente en este Día de los Santos Inocentes, era importante hablar también del respeto y de luchar también por la vida. Sí, claro que sí. Yo creo que tenemos que recordar que precisamente hace unos días celebramos el nacimiento de aquel que es la vida, ¿cierto? Entonces nosotros que somos cristianos, en un país como Colombia que se dice tan católico, pues muchas veces hemos caído en lo contrario. O sea, ¿cuántos colombianos no tuvieron pues esa bendición de tener un padre? ¿Cuántos crecieron precisamente sin un padre? Y eso también nos tiene que pues calar muy hondo para también crecer en ese tipo de vivencias de fe en la práctica y vivirlo pues completamente con integridad en todo. Siento que no es solo proteger la vida del bebé que se está gestando, sino también proteger la vida del bebé cuando nace y precisamente ese apoyo que muestran de familia, de crianza, porque muchas veces esa falta de amor y esa falta de acompañamiento de algunos padres es lo que lleva a las personas a desvincularse tanto del proceso de amar la vida, de cuidarla y de protegerla, así que ese también es un llamado para todos nosotros como iglesia, a reforzar ese amor y ese cuidado, no solo por los niños que vienen, que están en proceso de gestación, sino también por esos niños que ya están y que a veces sufren de tanto maltrato. Ahorita yo quiero leer y que meditemos un poquito acá esta palabra. En Mateo 5, 22 dice lo siguiente. 21 dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que le llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelves y presentas tu ofrenda. Porque nosotros podemos decir, no, pues yo no actúo contra el aborto, yo no promuevo el aborto, yo no pienso, pero también tenemos a veces, Juan Manuel, algunos pensamientos herodianos, ¿no? Completamente, padre. En este sentido, en esta lectura, en esta palabra de Dios, ¿cómo hay un mensaje también para este tiempo de los santos inocentes, ¿no? Proteger la vida también con la palabra. Sí, señor, es completamente cierto. Y nos recuerda mucho que ciertamente la puerta es estrecha porque no es simplemente no matar, sino tratar bien la dignidad de nuestro hermano en toda circunstancia. Y en todo caso, pues también nos consuela saber que pues, nos asiste la gracia de nuestro Señor y que pues a pesar de que pues, la puerta sea estrecha, su yugo es suave y su carga ligera también. Bueno, qué bonito. Muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos en esta mañana aquí en Entre Amigos. Que el Señor siga bendiciendo tu trabajo y esa labor también de educar y de enseñar
a todos esos niños. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los cristovidentes. En medio de los muchachos, él parece uno más. Sí, sí, señor. Santo inocente. Muy bien, Muchas queridos gracias. cristovidentes, vamos a ir a unos mensajitos y ya volvemos, pero vamos a irnos escuchando a Vía 7, que también nos ha acompañado y nos ha compartido ese testimonio tan bonito de dar vida. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Que le traigan mirra, que le traigan oro, que le traigan incienso, le traigan tesoros, que le traigan porros, que le traigan soles, que le traigan cumbias, le traigan canciones. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Pero mira qué lindo que se ve el cielo lleno de estrellitas, para cantarle al niño en la cuna, para cantarle lleno de amor. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Que le traigan risas, que le traigan flores, que traigan 1000 besos, pero no temores. Que le traigan mirra, que le traigan oro, le traigan incienso, le traigan tesoros. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Pero mira, la gente llega allá y trae con ellos sus ilusiones, con sus manos quieren tocarlo, pues el niño Jesús nació. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Unos vienen, pero mira qué grande es la luna. Unos vienen, Ilumine su caminar. unos vienen para ver el pesebre. Unos vienen, Todo el mundo llega a Belén. unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Unos vienen y otros van, unos vienen, Unos vienen y otros van. unos vienen y otros van, unos vienen y otros van. Lindo, muy bien.
Oiga, yo en un momento escuché que le traigan pizzas y es risas. Para usted tienes como hambre. Que ya le tenemos traigan como hambre. pizzas, pero no auyama. Muy bien, muy linda Muy esta canción. bien. No, uno tiene que traerle algo al Señor, Así llevarle es. algo al Señor también. Y en esa posibilidad de dar. Nosotros tenemos el poder también de dar, de compartir ante los demás y cosas buenas. Y eso es lo que nos enseña el Señor, darlo todo y lo mejor. A veces nosotros, pues, tenemos la posibilidad, con el poder que tenemos, mental, espiritual, todas esas dimensiones que estudiamos hace algunos días para hacer el plan, el proyecto de vida. A veces uno escatima en esas cosas y no da. Mira, tienes el poder de dar, pues da y da lo mejor. Así es, padre. Bueno, y continuamos aquí en este especial de los Santos Inocentes. Y ahora tenemos a una invitada también muy especial que viene desde la Fundación Salvador de Sueños. Ella es Nidia Clavijo, que nos está acompañando aquí entre amigos. Nidia, buenos días. Buenos días, Andrea, padre, buenos días. Día 7, hola. Bueno, cuéntanos un poco sobre el trabajo que hace esta Fundación Salvador de Sueños. Bueno, la Fundación Salvador de Sueños Regalos de Dios es una fundación que nace en el corazón de una mujer muy especial, Carolina Cruz, quien a nivel personal tiene una vivencia con su hijo y esto la lleva a pensar en el otro, como decía el padre, uno siempre tiene algo que dar. Y nuestra fundadora dice, bueno, si yo estoy en esta situación, ¿cuántas mamás están pasando por esto mismo y están solas y no tienen un apoyo? ¿Y cuántos niños están también en esta situación y están pasando por un momento difícil? Y eso lleva a Carolina a pues empezar a ayudar orgánicamente a las personas, pero rápidamente esto se vuelve una ola de ayuda y bueno, constituye la fundación Salvador de Sueños, Regalo de Dios. En febrero hace un lanzamiento con una acogida que supera pues las expectativas y bueno, hemos venido consolidando un equipo para poder trabajar de la mano con Carolina, con estos niños. Nuestros niños son todos menores de 5 años, todos tienen condiciones del sistema nervioso central y trabajamos también con sus cuidadores principales, que generalmente son mujeres. Hay señores, Jonathan, claro que sí, hay papás ahí presentes, pero generalmente las cuidadoras principales son mujeres. Entonces venimos trabajando desde febrero con este grupo de personas. Bueno, qué bonito. Y minutos antes de que entráramos aquí al programa, tú nos contabas una experiencia muy linda. Veníamos hablando precisamente del cuidado de la vida en el proceso de la gestación, pero también del cuidado de la vida después, ¿no? Ese amor que necesitan nuestros niños. Pero también una de las excepciones en las que se permite el aborto es cuando el niño viene con malformaciones. Y tú me decías que precisamente conoces muchos casos de mujeres que a pesar de eso le siguen diciendo sí a la vida de su hijo. Sí, Andrea. Nosotros tuvimos que hacer un proceso de caracterización, de acompañamiento, lo hacemos todo el tiempo, pero digamos que en el primer momento lo hice yo directamente con las primeras mamitas que estábamos ayudando y bueno, yo las llamaba y me conectaba con ellas. Todo nuestro trabajo lo hacemos remotamente porque tenemos mamitas en todo el territorio nacional, entonces pues no era fácil entrevistarnos personalmente, pero cuando las llamaba y conversaba con ellas me daban un testimonio muy bonito y que yo quiero aquí ser la voz de ellas. Y es que a muchas de estas mamitas, más o menos en el 7º mes de embarazo, les informaban la condición en la que venía su pequeña o su pequeño, ¿cierto? Y el sistema médico les ofrece la opción del aborto. Les sugiere. Sí. ¿Cierto? Entonces les dice, mira, el niño no es viable, va a sufrir mucho, va a tener esto, va a tener lo otro, y le ofrecen abiertamente, de una manera, pues digamos, normal en el sistema de salud, esta opción. Y todas las mamitas que entrevisté en su momento optaron por la vida sin dudarlo, es decir, todas dijeron, Dios me mandó este pequeñito, esta pequeñita, sí, yo le puedo dar la vida y yo no soy nadie para quitársela. Y todas optaron por la vida. Entonces, pues desde ahí me parecen unas mujeres súper valientes, porque es que teniendo lo que Andrea mencionaba ahorita hace un rato, nos dan un poder, ¿no? Nos dicen, tú como mujer tienes poder sobre tu cuerpo y puedes decidir. Estas mamitas de manera valiente deciden
apostar por su pequeño. Y nuestra fundadora en su momento, pues ella no vivió esa situación antes del nacimiento de su pequeño, pero también cuando se vio enfrentada a esta situación, se postró ante Dios y dijo, tú me mandas mi hijito como venga, yo lo recibo y yo lucho por él. Entonces, es una decisión, o sea, los santos inocentes nos dan también ese poder de poder optar por la vida y es un testimonio muy bonito de nuestras mamás. Lidia, ¿mamá también usted? Sí, señor, mamá de 2 hijos. Los ojos se le iluminan con eso, mamá. Tengo una pequeña de 8 años y un niño de 2 años. Son regalo de Dios ellos. Uy, padre, por supuesto. Además que yo tengo un testimonio personal y es que antes de mi pequeña yo tuve una pérdida de 26 semanas. Entonces cuando a mí me dicen que las mamitas pueden abortar a las 26 semanas porque lo que hay ahí no es nada, cuando yo vi a mi pequeño Esteban, después de esa decisión tan dura que tuvimos que tomar, no me cabe en la cabeza eso, ¿sí? Y yo respeto a las mujeres y las decisiones, claro, cada quien es libre, pero mis hijos son realmente un regalo de Dios porque y mi chiquito vino a salvarme a mí, por ejemplo, a salvarme en muchos sentidos, porque él entregó su vida por mí. Entonces, y trabajar hoy en Salvador de Sueños, regalo de Dios, donde estas mamitas también dan su vida por sus pequeños y reconocen que esos pequeños traen grandeza para la vida de ellas, es un testimonio y es donde Dios se manifiesta, o sea, Dios no tiene límites frente a eso. Entonces, claro, mis hijos son un regalo de Dios, los hijos de nuestras mamás en fundación son un regalo de Dios. Salvador de Sueños es un regalo de Dios, por eso tenemos todo este contenido en fundación. ¿Te has sentido en tu trabajo en esto que estás ejerciendo el día de hoy como si el Señor te pusiera allí para salvarte a ti también? Miren, la voluntad de Dios es perfecta. Y yo tuve 2 años de no trabajar antes de vincularme en la Fundación Salvador de Sueños. Y en la novena de aguinaldos, es que la vida está llena de testimonios, Dios santo. En la novena de aguinaldos, en la oración al Niño Jesús, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Todo lo que pidas, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Yo pedí un trabajo donde él me necesitara, donde donde yo pudiera dar lo que sé, lo que he aprendido en muchos sentidos de la vida. Y papito Dios me puso acá. Entonces sí hay un propósito porque además tú aprendes en esta labor a ser agradecido con lo que tienes. Tú no tienes derecho a quejarte de nada porque tus hijos están bien. Y eso lo hablamos mucho con Carolina, nuestra directora, y es... tú estás muy bien, tus hijos están bien, tienes todo. Y también trabajamos mucho eso con nuestras mamás y es la gratitud, porque nosotros lo tenemos todo. Y a pesar de las dificultades, encontrar personas que están sufriendo más que tú es una cosa como de, oye, no, esto es de gratitud, de servicio, de cómo tú entregas lo mejor que tienes a los demás a pesar. Y hay que vivir también las situaciones difíciles con amor, con alegría, y encontramos también en nuestras mamás esos testimonios. Hay mamás, todas hoy, yo soy la voz de ellas acá, que nos dicen yo me levanto, hay días que se levantan derrotadas de pronto, agotadas, cansadas, pero ven a su pequeño y encuentran en él esa fuerza y se entregan a sus hijos, porque además tienen a veces otros hijos, ¿no? Que también necesitan de ellas, tienen sus hogares, no todas son solitas. Entonces, claro, uno está donde Dios lo necesita definitivamente y donde uno tiene que dar testimonio y donde uno aprende a agradecer lo que uno tiene y desde ahí a dar lo mejor que tenemos para las demás personas. Qué bonito. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Definitivamente que sí, nos pone en el lugar
para salvarnos y para salvar, definitivamente para que nos construya el Señor. Qué bonito que tocas el tema precisamente de la gratitud, porque a veces esa falta de gratitud en nuestra vida es la que nos lleva a perseguir ese poder que nunca se acaba, ¿no? Es quien nos lleva, esa falta de gratitud es quien nos saca de todas las bendiciones que tenemos para enfocarnos en todo aquello que me falta. Entonces, no, me falta esto, me falta dinero, me falta, un montón de cosas, pero nos olvidamos de lo que tenemos y que en realidad es lo que nos alegra el corazón y no permite que salgamos a violentar a otras personas. Pararnos desde la gratitud, no solo en nuestra vida, sino con nuestra familia, con las cosas materiales. Estamos cerrando este año, bueno, qué bonito que podamos ver todo eso bueno que el Señor ha hecho sobre nosotros, como le decías tú. Yo creo que si nos sentáramos juiciosamente a revisar mes por mes, hay tantas cosas por agradecerle al Señor que nos alegraría tanto el corazón que de seguro empezaría a cambiar algo en nuestro corazón para entregar más amor, para entregar más bondad y dejar de un lado tanta violencia y tanto ruido que nos hace el mundo con tantas cosas malas que pasan, que obviamente no podemos hacer así y caminar por la vida, pero que desde lo que somos y desde nuestra familia sí podemos empezar a sembrar ese granito de gratitud que se va a multiplicar. Andrea, han puesto un tema muy importante porque es un ejercicio también para encontrar la humildad, ¿no? El hecho del agradecer. Cuando agradecemos, que tú dices, no nos andamos quejando, pero tampoco nos creemos los más. Es decir, yo lo tengo todo, pero lo tengo todo ¿para qué? El agradecer es definitivamente algo que necesitamos y en este tiempo de Navidad nos está hablando mucho la palabra de Dios. Cuando encuentra usted, Nidia, en ese lugar, en el Salvador de Sueños, regalo de Dios, una comunidad, unas mamitas que sufren estas situaciones, ¿encuentra usted unas personas también agradecidas? O sea, en medio de eso se ve el agradecimiento. Agradecidas, Padre, y alegres también. Wow. Porque son mamás que desde el principio luchan por la vida y eso da alegría. Eso llena el corazón, ¿sí? Incluso tengo testimonios de mamás que no son las mamás biológicas de esos chiquitos, que la mamá biológica no pudo aceptar por alguna razón ese reto, pero hay una tía, hay una vecina, hay una amiga que asume eso y ni siquiera son las mamás biológicas de estos pequeños, pero deciden apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Entonces, son mamás que yo digo, pues no de mamá, pues porque es que uno los cargó en la panza, ¿no? Uno como que dice, bueno, pero a cuenta de que alguien que no ha tenido esa experiencia, el amor lo lleva a esa experiencia, a acompañar a ese pequeño. Entonces, son mamás, claro, no es fácil vivir estos momentos, sí tienen momentos de angustia, de frustración, de soledad. Lo que decía ahorita Joana, y es que a veces las emociones lo sobrepasan a uno. Claro. En la maternidad. Estas mamitas, es una maternidad compleja además porque es un acompañamiento en una condición de salud particular. Sus niños y sus niñas están con condiciones de salud difíciles, de difícil manejo, cuando no tienen atención médica oportuna, cuando les niegan los servicios de salud, cuando tienen crisis los pequeños y deben ser atendidos. Eso lo sobrepasa a uno emocionalmente como mamá y a estas mamás en particular. Y a pesar de eso, ellas se sobreponen, luchan, ¿sí? Y pueden lograr ver con gratitud y con alegría a ese pequeño y a esa pequeña en sus vidas, en sus familias. Y desde ahí pues tienen toda la fuerza para seguir adelante. Y les trabajamos mucho la gratitud, Padre, porque pues no es fácil. A veces nos dedicamos a quejarnos y a ver todo lo que no está bien. Y bueno, tenemos que empezar a ver lo que alrededor, aún estando en dificultad, hay de gracia y hay de bueno en eso que estamos viviendo. El Herodes interno quiere matar la gratitud, el Herodes interno quiere matar la alegría, sí. Y el acoger, ¿no? El sentido de acoger a los demás, que es un tema bien importante dentro de ese trabajo que ustedes van desarrollando, ¿no? El poder acoger a algunas personas. Decía usted acerca de la fundadora Carolina que ha vivido esta situación y cómo
le dice a Dios, yo voy a acoger a este hijo, ¿no? Voy a recibirlo como un regalo. ¿Y qué significa acoger? Es aceptar al otro como es. Y eso nos falta mucho, ¿no? Yo creo que también el Padre nos decía, ¿no? Nosotros matamos a muchos inocentes porque hacemos prejuicios y, bueno, hacemos muchas cosas ahí que no funcionan. Nosotros acogemos en la fundación a estas mamitas, independientemente de sus realidades. Obviamente poco a poco las vamos conociendo, las vamos acompañando y la idea es que al final de todo este acompañamiento, ellas como mamitas salgan empoderadas, con una renovación de su proyecto de vida, como mamás, como mujeres. Trabajamos mucho en ese acompañamiento. Para Carolina es muy importante que las mujeres hagan como una transformación de su rol, ¿sí? Como mamás, como mujeres, como emprendedoras, y también quiere compartir esa fase esa faceta de ella con esas mamás, ¿no? Porque ella es mamá, ella es emprendedora, ella trabaja, ella también tuvo su chiquito en estas condiciones. Entonces, para Carolina es muy importante que desde la fundación le compartamos esto a las mamás y pues es una palabra que a veces es como un cliché, ¿no? Pero que las empoderemos realmente y que tengan las posibilidades de utilizar ese poder que tienen interno en beneficio de ellas mismas, y ellas son las garantes de los derechos y de la salud y del acompañamiento de sus hijos. Si ellas no están bien, pues nuestros pequeños y pequeñas no van a estar bien. Entonces necesitamos también mamás que puedan usar bien ese poder en beneficio de esos pequeños que las necesitan tanto. Qué bonito mensaje precisamente hoy en este especial de los Santos Inocentes, que hablamos primero, Padre, de toda esa violencia, de quiénes son esos inocentes que hoy por hoy se ven vulnerados, y bueno, luego hablamos un poco también de cómo cuidar también a esos inocentes, de cómo proteger la vida, y cerrar con este mensaje y este testimonio tan bonito de esta fundación. Y estos proyectos que se hacen para defender al inocente, Así para es. proteger al inocente, que está también a nosotros hacerlo desde esa empatía frente al otro, ¿no? Niños con dificultades, ¿no? En la parte de... Son niños con condiciones del sistema nervioso central. Estamos hablando de qué ejemplos, por ejemplo. Hay niños que nacen con parálisis o desarrollan parálisis cerebral, hidrocefalia, macrocefalia, microcefalia, agenesia del cuerpo calloso. Bueno, hemos venido aprendiendo, Padre, porque uno a veces no, generalmente es ignorante de muchas cosas, pero son todas aquellas patologías que afectan el neurodesarrollo en los niños. ¿Qué es el neurodesarrollo? Pues los niños no pueden de pronto caminar, no pueden hablar, no pueden moverse, hay unos hitos del desarrollo. Entonces los niños, de acuerdo a su crecimiento, van desarrollando ciertas habilidades. Entonces a los 3 meses tienen que sostener su cabecita, por ejemplo, ¿sí? No pueden estar así desgonzaditos. Si hay un chiquito que no puede a los 3 meses sostener su cabecita, hay que ponerle atención porque hay algo que está fallando. Los niños tienen que a los 6 meses ya poderse sentar, por ejemplo. Si los niños no se pueden sentar, también hay que poner atención. Caminar, gatear, hablar, oír. Por ejemplo, muchos de estos niños con estas patologías hemos aprendido, nos toca estar muy pendientes de, Carolina insiste mucho en eso, pilas con los ojitos de los niños, pilas con los oídos, porque los niños a veces estas patologías afectan su visión y afectan su audición. Si uno no oye, no puede hablar, ¿sí? Por ejemplo. Si uno no habla, pues manifestar sus necesidades, incluirse en el medio social y educativo va a ser mucho más difícil. Claro. Entonces, todo esto lo hemos venido aprendiendo. Estos son los niños que atendemos. Quisiéramos poder atender muchos niños más. En este momento solo estamos atendiendo 68 niños en el territorio nacional. Sabemos que hay muchos más niños, nos llegan solicitudes a diario, pero bueno, esto también es una cuestión de ser responsables a quién podemos ayudar y en qué medida, porque pues la idea de esto no es tener un montón de gente aquí que no podamos ayudar de manera responsable. Nos unimos en Nidia desde ya también a la oración por ustedes. Qué bueno es encontrar estos proyectos, visibilizarlos y que ustedes hayan querido también compartir hoy aquí en Entre Amigos, como amigos. También hoy en el Señor darle las gracias también a Él porque le pone el corazón a una mujer este sueño con un niño, con un salvador de su vida, ¿verdad? Definitivamente sí, pero también para muchos, para salvar a muchos.
en los inocentes, podemos encontrar también la salvación. El niño, Jesús, se ha hecho así, uno pequeño como nosotros, para unirnos, para esos pedazos quebrantados de personas que no agradecemos, de situaciones dolorosas, nos une y hace de nosotros definitivamente una obra diferente, una obra de salvación. Pues muchas gracias, Nidia, por estar aquí con nosotros. Bueno, Nidia, muchísimas gracias y también gracias a todos los invitados que nos acompañaron en esta mañana. Padre Manuel, vamos a salir entonces con Vía 7, que también nos acompañó. Muchísimas gracias por ese testimonio. Yo pensé que me iba a invitar a comer pizza. Padre, por Dios. Por No. Dios. Agradecido. Sí, muchas gracias, Henrietta. Muchas gracias, queridos cristovidentes, y nos vemos mañana. Chao. Gracias a usted. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Parejas, familias, jóvenes, iglesia, cultura, oración, valores. Entre amigos.